Que me salga un número par. ¿Sí? Que me salga un número par. ¿Cuáles son pares en los dados? 4 y 6. 2, 4, 6. Perfecto. Ya, 2, 4, 6. Esos son los pares en los dados. Y que me salga un número. Aquí le voy a poner de otro color para que usted se dé cuenta. Y el otro suceso, el B. Salir mayor que 3. 4, 5 y 6. Ya, 4, 5 y 6. ¿Por qué no le toman en cuenta el 3? Porque dice mayor a 3. Exactamente. Perfecto. Ahí está también un detalle. Porque dice mayor a 3, no dice igual. Mayor a 3. Porque si yo pongo el 3, ese es igual, ¿no es cierto? Entonces no me pide igual, me dice mayor a 3 y mayor a 3 es el 4, 5, 6. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a lo que estamos sacando los sucesos. No le dicen prosiga. ¿Ya? Continuamos entonces. Una vez que nosotros ya sacamos los sucesos, ya tenemos puestos nuestros sucesos, vamos a hacer las operaciones. Entonces, las operaciones nos dicen que hagamos A intersección B. ¿Sí? ¿Pero qué es A intersección B? Quiere decir que sea par, ¿sí? Que sea par, y a su vez, que sea mayor que 3, ¿sí? Que sea mayor que 3. ¿Sí? Entonces le vamos a poner que sea mayor que 3. ¿Sí? Que sea mayor que 3. ¿Qué números cumplen esa condición? 4, 5 y 6. 4 y el 6. ¿Ya? 4 y el 6. ¿Ya? ¿Por qué no el 5? Porque el 5 Porque no no es es par. Exactamente, porque no es par. Tiene que cumplir las dos condiciones, que sea tanto par y también que sea mayor que 3. Entonces, los números que cumplen esa condición son el 4 y el 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Ya? Si nosotros vamos al diagrama de Venn, ¿no es cierto? Ustedes en la escuelita aprendieron esto de los diagramas de Venn. Entonces, nosotros aquí tenemos en la intersección los sucesos que son compatibles. El 4 y el 6. Y por acá nosotros tenemos el 2. Y acá tenemos el número 5, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en el centro, o donde están la intersección de estos dos conjuntos, que el 4 y el 6. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí, ¿cuántos elementos tenemos? 2. 2. Entonces, ¿cumple lo que dice la regla que por lo menos uno tiene para que sea en común? Para que sea común. ¿Cumple o no cumple? Sí. Sí, sí cumple, porque por lo menos tiene uno. Puede ser más, pueden ser 2, 3, 4, 5, pero por lo menos debe haber uno. Entonces, cumple la regla. Por ende, entonces, mi respuesta es que ¿son o no son compatibles? Incompatibles. Son compatibles. ¿Por qué son compatibles? Porque tienen algo en común. Porque tienen por lo menos un elemento en común. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo entonces con los sucesos compatibles? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda? María Sol. Dicen, ¿por qué en A es 2 y en B 5? Ya. ¿Por qué en A es 2 y por qué en B 5? ¿Ya? Si se dan cuenta, nosotros tenemos que volver a unir, componer al conjunto A, ¿sí? Al suceso A que dice 2, 4, 6. Entonces, miren, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Y tengo compuesto el suceso A. ¿Y por qué solo 5? Porque miren, 4, 5, 6 y tengo el suceso B. ¿Sí?
son los elementos que no están tomados en cuenta, que no tienen nada en común. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los elementos que ya no tienen nada en común van fuera, pero en su respectivo suceso. En este caso, lo que yo tenía 4, 6, 4, 6, eso va lo que tienen en la intersección. Y lo que no está en intersección del suceso A, por ejemplo el 2, eso va en su respectivo lugar. Y en el suceso B, el que también no ocupa ninguna intersección es el 5, entonces ese va en ese lugar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, inquietud? No, licencia, no más. Dicen una pregunta en la tarea de esta semana, igual hay que hacer con ese dibujo de los dos conjuntos. Sí, debemos utilizar los diagramas de Venn para poder observarlo más claramente, los que son sucesos compatibles e incompatibles. ¿Sí? Con aquello, entonces, vamos a los sucesos incompatibles. ¿Sí? ¿Qué son los sucesos incompatibles? Son aquellos que no tienen ningún elemento en común y, por tanto, no pueden ocurrir a la vez. ¿Sí? O sea, su realización simultánea es imposible. Entonces, A intersección B es vacío, ellos no tienen nada en común. Vamos a hacer el análisis nosotros. Nos dice sobre un número par, el suceso A salir un número par. Entonces, ¿cuáles son estos números pares? ¿Sí? Pero dentro de un dado, y serían el 2, ¿sí? El 4 y el 6. Eso sería con respecto al suceso A. Si vamos para el suceso B, nos dice múltiplos de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Dentro del dado. ¿Qué elemento? 5. Solo el 5. ¿Y el 10? No, porque no está en el dado. Exactamente, el 10 no puede ser porque el 10 no está en el dado. Solo recuerden que el dado va del 1 al 6. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Este suceso me parece que es uno de los más fáciles que hay. Entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, tiene que ser par. ¿Sí? Tiene que ser par. Y a la vez debe ser múltiplo de 5. ¿Sí? ¿Cuál de ellos es el que cumple este parámetro? Que sea par y a la vez múltiplo de 5. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
Perfecto, ninguno. Por lo tanto, ¿qué deducen ustedes? ¿Qué pasa con estos sucesos? Son incompatibles. Exactamente, son incompatibles. Son incompatibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ponen que son incompatibles? Si ustedes les dicen A intersección B, ustedes van a poner vacío. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que es vacío. ¿Sí? O sea, no hay nada. No tienen nada en común. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ponemos esto en los diagramas de Venn? En los diagramas de Venn, para los sucesos incompatibles, ¿cómo creen que haríamos? Para el suceso A, ¿qué pondríamos? ¿Qué números pondríamos en el un conjunto? 2, 4, 6. 2, 4 y 6. Exactamente. 2, 4 y 6. Y en el B, 5. Múltiplos de 5. ¿ya? Entonces, 2, 4, 6 en el A, perdón. Y en el B, nosotros tenemos solo el 5. ¿Sí? Y con eso tendríamos nuestra respuesta. ¿Por qué son incompatibles? Porque no tienen ningún elemento en común. Exactamente. Eso sería todo. Y con eso tendríamos lista nuestra tarea. No sé si estamos con alguna inquietud o está todo correcto. Entendemos todo lo que se nos plantea para la tarea. Sí, está fácil, ¿no es cierto? A ver, Anthony estaba con la mano alzada. Listen, disculpe, en los sucesos incompatibles siempre va a salir vacío. Sí, siempre va a salir vacío. Esa es la razón de ser de los sucesos incompatibles. Francis. Listen, en la A siempre va a salir par. No, depende del suceso que le diga. Sí, depende del suceso que le pida. No siempre va a salir par, puede ser impar, o pueden ser números primos, qué sé yo, lo que le solicite el suceso. Ahí sí, no es una constante que sean números pares. Depende del suceso que nos solicite. Tal vez hay alguna otra duda, inquietud. Bien, entonces sí creo que estamos listos para la tarea. ¿Hay alguna inquietud sobre la tarea que ustedes ya fueron adelantando? Listen, tenemos que el gráfico de Venn. Sí, el diagrama de Venn sí debe estar dentro de la tarea, el diagrama de Venn. Ya les gracias. ¿Alguna otra inquietud? Listen, eso sería todo en los sucesos incompatibles. Sí, con eso terminaremos esta parte de probabilidades que serían los sucesos compatibles e incompatibles. Bien, entonces eso sería con respecto a la tarea. Tenemos todo listo para la tarea. También quiero comentarles que en la semana número 4 de este proyecto, en la semana del 29 al primero, me parece que es, del 29 al primero, nosotros vamos a tener lo que es el proyecto examen, ¿sí?
Este proyecto examen se va a realizar en todas las asignaturas, exceptuando proyectos escolares y otras asignaturas. Proyectos escolares de HI, me parece que ellos no van a hacer proyecto examen. Pero estas asignaturas van a ser el proyecto examen. ¿Qué es este proyecto examen? Recordarán en el quinquimestre pasado que ustedes hicieron un proyecto examen en la materia de proyectos y que esa nota que sacaron ustedes en proyectos se les puso como nota de examen quinquimestral en todas las asignaturas. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Se acuerdan de eso del quinquimestre pasado? Bien. De la misma manera, pues en este quinquimestre, para que usted tenga su nota del examen quinquimestral, va a haber un proyecto por cada una de las áreas, exceptuando lo que les dije, proyectos y de HI. ¿En qué consisten estos proyectos? Que les van a mandar a hacer algunas actividades lúdicas en cada asignatura y estas van a tener un porcentaje que va a influir en la nota total del examen. Y esta nota va a ir en las notas de examen de todas las asignaturas. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, chicos, en realizar estas actividades para que tengan un buen examen y puedan, pues, ya promoverse en los 2 proyectos que faltan por terminar. ¿Sí? La próxima semana ya terminamos el proyecto número 5 y comenzamos el proyecto examen, que solo va a durar una semana, y luego vamos con el proyecto 6. 4 semanas y el proyecto 7 y se acabó el año lectivo. Entonces, mucho ojo en eso, chicos, para que puedan hacer bien su proyecto de examen y tengan una buena calificación. Amparito, luego Óscar. Licenciado, disculpe, ¿el proyecto examen va a ser individual o se va a hacer como el otro proyecto que se hizo en grupo? No, aquí cada uno defiende lo suyo por ese mismo hecho que hubo con el proyecto examen del quinquimestre pasado. Cada uno defiende lo suyo, ¿sí? Cada docente de asignatura les va a dar la orientación para que realicen el trabajo específico de la asignatura. En mi caso tengo 2 actividades que son muy sencillitas y más bien yo quería tal vez ponerme de acuerdo con ustedes en que se adelanten haciendo este proyecto examen para que cuando tengamos el proyecto examen que me van a poner en el horario, les hablo de la semana del 29 de marzo, con ustedes hagamos recuperación de notas. Entonces yo estaba con esa idea y quería plantearles a ver si ustedes están de acuerdo. El proyecto examen en matemática es sencillito, solo tienen 2 actividades. ¿Sí? Entonces quiero conversar con ustedes para ver si lo hacemos de esa manera y podernos adelantar para poder recuperar notas, porque recuerden que el proyecto 5 ya se acaba, proyecto 6 y 7 y se acabó el año lectivo, ¿sí? Y con eso a mí me toca sacar los promedios para que ver las personas que se promueven directamente y ya obtengan su cupo en el bachillerato, y los que no, pues lastimosamente se quedarán a un proyecto que sería el proyecto de exámenes tanto de supletorio, proyecto examen de gracia, remedial, etcétera. Ustedes saben ya de eso, las personas que se han quedado. Los que no conocen, pues sigan sin conocer eso. Y los que ya conocen, pues traten de no quedarse en esos proyectos y más bien promuévanse directamente. Más que todo, porque ustedes deben coger el cupo en el bachillerato. Las personas que se queden en estos proyectos supletorio, proyecto remedial, proyecto de gracia, ellos se van a quedar aplazados con sus cupos en el bachillerato. Entonces, es preferible promoverse de una vez, sin tener ningún inconveniente, ¿sí? Le cedo la palabra a Oscar, que también quería expresarse. Dicen, los proyectos son largos. ¿Y de qué tratan los proyectos? Ya. Los proyectos son situaciones que se ha tomado en cuenta en cuanto a un objetivo general, que está en torno a lo que son todo lo relacionado al Ecuador, personajes matemáticos, físicos, poetas, escritores, literatos, personas que son o han sido destacadas en algún ámbito, pero que son ecuatorianos, exclusivamente ecuatorianos. Son cortitos, son muy cortas estas actividades, por eso se van a trabajar en 1 hora clase, se trabajan y con eso usted ya tiene la nota del proyecto examen, porque solo esa semana se va a trabajar el proyecto examen, sí, solo esa semana. Y después ya les voy a ampliar cómo está la situación para que ustedes se den cuenta. Emily.
Lisa, ¿en qué colegio nos van a asignar el bachillerato? La verdad no tengo todavía especificado, pero me parece que es la unidad educativa Cayambe, me parece que es. Hay que esperar todavía unos documentos que tienen que llenar ustedes, así es que muy atentos con sus docentes tutores, que ellos tienen algunas situaciones, tienen unos talleres, me parece que también va a haber por ahí unos formularios y otras cosas que ustedes que tienen que llenar. Entonces, muy atentos a esos, no se descuiden, tanto padres de familia como estudiantes, en estas reuniones que hay con el DS y con los docentes tutores, ¿sí? Eso muy, muy pendiente, chicos, cuando llamen a estas reuniones, porque ahí van a dar indicaciones para esto. Entonces, con todo, pues, yo me adelantaría y me atrevería a decir que la mayoría de los estudiantes les asignan a la unidad educativa Cayambe. Bien, permítanme mostrarles el proyecto examen de matemática para que, si quedamos de acuerdo, pues lo hacemos y más bien me presentan antes y con eso tendrían ustedes su notita de la parte de matemática y solo me tocaría esperar las notas que saquen en las otras asignaturas para ya tener lista la nota final del proyecto examen. Y con eso, pues, ya tendríamos un adelanto de esa nota del examen quinquimestral, pues que les iría, me parece a ustedes muy bien. Jimena. ¿Y hasta cuándo tenemos que entregar, digamos, las recuperaciones de las otras semanas que no hemos hecho y todo eso? Eso mismo le decía a Jimena, que quisiera que hagan antes este proyecto de examen, el proyecto de examen en matemática quisieran antes, ¿sí? Porque este de sucesos compatibles e incompatibles está súper cortita la tarea, ¿no es cierto? Pensando en eso mismo, les puse un tema fácil para que puedan realizarlo y de la misma manera para que puedan hacer el proyecto de examen un poquito más antes. Sí, pero eso, como les digo, es en mi materia. No vayan a estar solicitando en otras asignaturas. Yo les digo porque yo manejo en mi materia y yo defiendo pues, sobre mi materia y como trabajo es en mi materia. En el resto de materias no sé cómo lo irán a hacer, o sea, en eso, pero van a trabajar una semana. Yo sé que van a trabajar la semana del 29 en todas las asignaturas, les van a dar un horario y van a trabajar el proyecto de examen. Pero yo les digo, adelantemos para que ustedes puedan tener el tiempo para recuperar las notas tanto del proyecto 4 y el proyecto 5 y que tengan o suban sus calificaciones los que tienen calificaciones bajas. Esa era mi idea. Entonces, por eso les estoy consultando. María Sol. ¿Y cuál sería el proyecto que vamos a tener en matemáticas? Sí, permítanme un momentito y ya les proyecto. ¿Me confirman, chicos, si observan lo proyectado? Sí, Lice. Sí, licenciado, aquí lo espero. Sí. Ya.
Perfecto, entonces, verán, chicos, este es el proyecto que tiene planteado matemática, tanto para octavo, noveno y décimo, ¿sí? Entonces, les voy a hacer observar. Aquí tenemos el objetivo, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, desde el 29 de 1 de abril ha sido el proyecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes van a leer esta biografía, sí, es Pedro Vicente Maldonado, es un personaje destacado porque fue un miembro de la misión geodésica, sí, y aquí tenemos unos datos sobre Pedro Vicente Maldonado, sí. Ustedes van a leer esto, sí, van a leer, y ustedes van a llenar este organizador gráfico, sí, con estos ítems que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es uno. Luego, Ronnie Nader Bello, ¿se acuerdan de él que salió hace algún tiempo? Cuando nosotros estábamos en proyectos de hacer nuestra primera estación científica, ¿sí? Para lanzar un satélite al espacio. Nosotros teníamos este personaje, Ronnie Nader, pues él estaba a cargo de esta misión, ¿sí? Entonces, igual usted va a leer, ¿sí? Y va a realizar la actividad que está aquí, ¿sí? Y eso es todo. Sí, el rato que usted ya termine esto, si usted se da cuenta, es súper cortito, son dos actividades, ¿sí? Son dos actividades. Usted va a tener que leer eso, hacer el organizador gráfico y entregarlo. Creo que no es complicado, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, le organizo bien este proyecto, les envío y ustedes me lo pueden presentar, qué sé yo, si nos ponemos de acuerdo, tal vez hasta la próxima semana, pienso, del miércoles 24, que es con la presentación de los cuadros. Entonces, pero eso depende mucho de ustedes, ¿no? De ponernos de acuerdo, porque no les estoy imponiendo, simplemente les hago una consulta y si no quedamos de acuerdo, pues no pasa nada, sino simplemente en esa fecha hacemos. Entonces, les pregunto. Alejandra. ¿Cuándo nos va a mandar esa planificación, Licen? El día de mañana ya les envío esa planificación. Y sería hasta el día miércoles. Dale, gracias. Anthony. Licen, disculpe, ¿este proyecto tiene que ser impreso? No, chicos, no tiene que ser impreso. Ustedes simplemente toman el proyecto, ¿sí? Toman el proyecto, hacen las actividades, ¿sí? Hacen las actividades y envían esas actividades. No es nada impreso. ¿Sí? Ustedes lo que tendrían que presentar es simplemente la actividad que les toca hacer nomás, nada más. María Sol. Licen, ¿y podríamos cambiar un personaje del proyecto por uno del género femenino? ¿Qué idea tiene usted, María Sol? Podría ser alguna científica destacada de nuestro país, es decir, el Ecuador, en vez de el astronauta o un personaje del que no sea tan relevante, pero se lo podría cambiar por uno del género femenino para lograr la equidad de género. Bueno, me parece interesante. Si usted nos ayudaría con eso, pues sería bueno para ponerle en el día de mañana que voy a enviar el proyecto. Ya, Licen, yo le traigo algunos nombres para ver qué le parecen a ustedes y a nuestros compañeros. No, no podemos darnos el tiempo para eso, Marisol, porque recuerde que yo no puedo llamarles a tutoría o a otro encuentro virtual el día de mañana porque tienen otras asignaturas. Entonces sería más bien que usted nos ayude así más o menos con el perfil, así como está, la biografía y la actividad para yo el día de mañana enviarles a los compañeros y para que presenten el día miércoles, o sea, ya estructurada sería. Ya, Licen.
Ya, entonces yo les espero eso y el día de mañana les envío, chicos, para que ustedes adelanten el proyecto examen y lo hagan de la mejor manera. Hasta el día miércoles de la siguiente semana, pues como esta tarea del viernes va a estar súper cortita, ustedes tienen el tiempo para hacerlo, ¿no? Porque está súper sencillo para hacer el proyecto examen. Entonces con esto nosotros tenemos la nota la parte del proyecto examen de matemática y la semana que tenemos el proyecto examen, hacemos recuperación de notas. No sé si ahí trabajamos pues para ver cómo recuperamos notas. Nos dedicamos esa ahorita a recuperar notas. ¿Qué les parece? Buena idea, Licen. Sí, Licen. Amparizo. Sí, Lisa.